Hola y bienvenidos una semana más a Trata de Arrancarlo. Esta semana me gustaría hablaros de algunas cosas básicas que deberíamos tener en cuenta a la hora de cuidar aquello que más queremos, ¿no? Nuestros vehículos. Así que, como habréis leído en el título, os voy a hablar del mantenimiento básico que debemos darle si queremos conservarlos de una manera adecuada. Así que abrochaos el cinturón porque arrancamos. Bien, pues cuando nosotros pensamos en un mantenimiento, casi siempre nuestra cabeza, lógicamente, se va a lo típico, que es el cambio de aceite y filtros. Pero he de deciros que esto es solo una pequeña parte de lo que habría que revisar. La mejor forma de visualizar esto es imaginarnos que nuestro coche es como si fuera, digamos, un miembro más de la familia, ¿de acuerdo? Y que además depende de nosotros al 100%. Igual que cuando tenemos una mascota, pues lo mismo, ¿verdad? Que a la mascota la llevamos al veterinario, le compramos el mejor pienso que conocemos y la cuidamos al máximo para que esté junto a nosotros pues el mayor tiempo posible, ¿verdad? Pues bueno, nuestros coches deberíamos de tratarlos exactamente igual. El mantenimiento de un vehículo al final no consiste simplemente en llenarle el depósito de combustible, cambiarle el aceite y los filtros. Esto es lo que todo el mundo hacemos porque, joder, porque es así, si no el coche no anda, ¿no? Además de, bueno, llevarlo al taller de vez en cuando y solo cuando se le enciende alguna luz. Bueno, fallo grave. Esto no deberíamos de hacerlo así. Realmente el mantenimiento de un vehículo es mucho más que eso, ¿vale? Es estar pendiente 24 horas, bueno, 24 horas es una exageración, ¿no? Pero estar pendientes siempre de su salud, de la salud de nuestro vehículo. Para empezar, ya que hemos hablado de aceites y filtros, mi recomendación es usar siempre primeras marcas. Esto es algo que ya he comentado alguna vez, pero me gusta remarcarlo porque es bastante importante. El motor es el principal elemento del coche, como todos sabemos, y su vida depende, entre otras cosas, del aceite. Por tanto, compraremos un aceite de una buena marca y, por supuesto, que cumpla las especificaciones que nos indica el fabricante. Lo mismo haremos con los filtros. Fijaros, voy a contaros lo que me ocurrió a mí con un filtro de aire de los baratos. No diré marcas, pero de los baratos. Unos días después de hacerle el cambio de aceite y filtros, el coche empezó a fallar, daba tirones, estaba como ahogado, ¿vale? Faltaba potencia, no sé, el coche iba mal. Revisé mil cosas, ¿eh? Revisé presión de combustible, revisé el encendido, las bujías, sensores varios. Bueno, pues al final lo que resultó ser es que el filtro de aire se había roto. Se había desprendido un trozo, el cual pues fue aspirado por la admisión y bueno, pues lo que hizo fue provocar un atasco que bueno, podía haber ocasionado una avería bastante importante, pero por suerte pude recuperar el trozo y se solucionó el problema. Pero está claro que la suerte ahí estuvo de mi lado y no fue una avería grave, pero podía haber sido una avería bastante grave. Por eso digo que es importante que compremos siempre productos de calidad. También es importante tener en cuenta los intervalos en los que hacemos el cambio de aceite y filtros. Aquí hay muchas opiniones, pero yo os voy a explicar la mía. En mi caso, en el coche que tengo para viajar, aparte del S13 rojo y el S13 azul, que ya sabéis que tengo, pues aparte tengo un Seat León, motor 1900 TDI, 130 caballos, y siempre le cambio el aceite y todos los filtros a los 15.000 kilómetros. Aunque el fabricante me diga que lo cambie en intervalos más grandes, a mí me da igual, yo lo cambio cada 15.000 kilómetros. ¿Y por qué hago eso?
Bueno, en primer lugar porque así me aseguro de que el aceite siempre va a estar en buen estado. Igual, pues con los filtros. Además, no es lo mismo hacer 15.000 kilómetros por autovía que hacerlo en ciudad. Es decir, para hacer 15.000 kilómetros por autovía, el motor habrá girado muchísimo más que si hacemos en sexta marcha esos kilómetros por autovía. Aparte del tiempo que muchas veces el coche está arrancado sin andar, pues cuando nos bajamos del coche para comprar algo y lo dejamos arrancado, o cuando estamos esperando a alguien. Bien, pues tampoco es lo mismo conducir por sitios con mucho polvo en el ambiente, como puede ser el campo o carriles, que andar por sitios donde el aire es mucho más limpio. En fin, pues todo esto influye. Yo siempre he pensado que sería mejor hacer los cambios de aceite guiándonos por las horas de funcionamiento en vez de por los kilómetros. Esto es igual que en los barcos se hace así, es por horas de funcionamiento. Y ya os digo, porque no es lo mismo no es lo mismo 15.000 kilómetros por autovía que 15.000 kilómetros por el pueblo. Por autovía el coche para hacer 15.000 kilómetros ha tenido que estar, imaginaros, 10 horas andando, me lo estoy inventando, mientras que para hacer esos mismos 15.000 kilómetros por el pueblo el coche ha tenido que estar muchísimas más horas andando. Es que es de lógica. Por eso yo haría los intervalos en base a las horas, no a los kilómetros. Pero bueno, no voy a venir yo aquí a cambiar ahora esto. El filtro de combustible debe convertirse también en algo fundamental a la hora de hacer el cambio de filtro, porque es el que va a cuidar nuestros inyectores o carburador. ¿Sabéis cuánto vale un inyector bomba de un motor TDI? Bueno, mejor no os lo digo y no os doy el disgusto del día porque es carísimo. Pero si queréis cuidar vuestro bolsillo, cambiad siempre el filtro de combustible porque merece la pena y te puede ahorrar bastantes disgustos. En algunos talleres o incluso en el concesionario oficial, ¿no? Os podrán decir que por cada cambio de aceite se cambiará el filtro de combustible una vez sí y otra vez no. Es decir, hoy le cambio el filtro de aceite y el aceite y le cambio también el filtro de combustible y la siguiente vez que le cambie el aceite y el filtro del aceite no le cambio el filtro de combustible. Y digamos que es de forma alterna cómo vamos cambiando el filtro de combustible. Bien, pues yo lo que recomiendo es cambiarlo siempre, es decir, siempre que cambie el aceite y el filtro del aceite, cambio el filtro de combustible porque me va a asegurar que los inyectores al menos me van a durar más y el combustible siempre va a llegar limpio. Ahora que ya hemos cambiado aceite y filtro, hay más cosas que tenemos que mantener en buen estado. Por ejemplo, el líquido refrigerante. Aquí es muy importante que compréis un buen líquido. Y al igual que el aceite, aseguraros de que cumple con los requisitos y las especificaciones del fabricante. Mucha gente esto no lo sabe y se fastidian luego el motor, el radiador, la bomba del agua, en fin, y muchos más elementos que por donde pasa el agua. Y si no cumple con las características y las especificaciones del fabricante, pues puede fastidiarnos todo el sistema y todo el circuito, ¿vale? Así que muy importante, un buen anticongelante y que cumpla con las especificaciones del fabricante. Yo os recomiendo cambiar el anticongelante pues aproximadamente cada 3 cambios de aceite o cada 50.000 kilómetros aproximadamente, ¿eh? Y si podéis cambiarlo antes, pues mejor. Y también cambiar siempre que cambiemos el anticongelante, cambiar el termostato, porque nos vamos a asegurar que nuestro sistema de refrigeración estará siempre en buenas condiciones. Y es que el termostato tampoco vale muy caro, es decir, es una pieza con un precio asequible y nos puede ahorrar bastantes disgustos. Así que esa es la recomendación respecto al anticongelante, ¿vale? En cuanto al aceite de la caja de cambios, que mucha gente se olvida del aceite de la caja de cambios y no se lo cambia en la vida, pues el aceite de la caja de cambios es algo que muchos olvidamos y no es menos importante. Tenemos que pensar que los piñones de la caja de cambios están constantemente girando y son lubricados con aceite
que al igual que cualquier aceite, pues sufre una degradación y va perdiendo propiedades. En este caso, sí que lo cambio en los intervalos que me indica el fabricante. No me lo sé de memoria, pero supongamos que el fabricante dice de cambiarlo cada, no sé, cada 80.000 kilómetros. Bueno, pues yo cada 80.000 kilómetros lo cambio. Lo que suelo hacer es cambiarlo cada vez que cambio la correa de la distribución, que en mi caso es cada 100.000 kilómetros, 80, 100, por ahí. Y lo mismo para los diferenciales de los vehículos que tienen tracción trasera, es decir, que son de propulsión trasera o que son de tracción integral o 4x4. Muy importante también cambiarle el aceite de los diferenciales. Otra de las cosas que solemos olvidar es el líquido de freno. Normalmente no nos acordamos de él, pues porque para el uso que se le suele hacer en el día a día, pues no notamos disminución de prestaciones en la frenada. Pero hay que saber que el líquido de freno también tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de humedad y se va degradando con el paso del tiempo. Esto provoca que el resto de componentes que intervienen en el sistema de frenado, pues por ejemplo los latiguillos, la bomba, las pinzas, se deterioren también. Esto provoca que el resto de componentes que intervienen en el sistema de frenado, pues también se deterioren. Me refiero a los latiguillos, a la bomba y a las pinzas. Pues, todo esto, si el líquido está en malas condiciones, se va deteriorando también. Por eso es recomendable cambiar el líquido de freno respetando siempre los intervalos que nos aconseja el fabricante o nuestro mecánico de confianza. Si lo cambiamos antes de lo que nos recomienda el fabricante, pues mucho mejor. Bien, pues con esto ya tenemos cubierto el tema de los fluidos, pero cuidar un vehículo implica más cosas. Por ejemplo, debemos de observar el desgaste de nuestros neumáticos. Esto es ver que se desgastan uniformemente por toda la banda de rodadura. Evidentemente debemos tenerlo siempre con la presión adecuada para que ese desgaste sea homogéneo, por así decirlo. Si os fijáis, en algunas ocasiones y en algunos vehículos ocurre que el neumático está más desgastado por la parte interna o más desgastado por la parte central o por la parte externa. Bien, pues todo esto tenemos que estar revisándolo periódicamente por si tenemos algún problema en la alineación de nuestro vehículo, no llevamos bien la presión de los neumáticos, en fin, todo eso. Los neumáticos nos dan muchas pistas acerca del estado de diferentes componentes de nuestro vehículo, pero esto ya lo abordaremos en otro podcast. De momento, con que observéis que el desgaste es uniforme es suficiente, y si notáis que no están desgastando de forma uniforme, pues os recomiendo ir cuanto antes a vuestro taller de confianza para que os revisen el tren de rodaje del vehículo. También debemos revisar los amortiguadores, muy importante. Esto es muy sencillo hoy en día porque en muchos talleres tienen unas plataformas en el suelo, las cuales están conectadas a un ordenador y realizan unas vibraciones que en un minuto te comprueban la efectividad de los amortiguadores, y así que yo os recomiendo que los revisemos al menos una vez al año. Y por último, os recomiendo que le digáis a vuestro mecánico que os mire de vez en cuando los tacos del motor. Estos son los encargados de sujetar el motor al chasis y además absorber todas las vibraciones, porque imaginaros si no existieran estos tacos y el motor estuviera directamente atornillado al chasis, imaginaros las vibraciones, ¿no? Entonces estos tacos, que son generalmente pues eso, de goma, se van deteriorando, van perdiendo prestaciones, se van rajando, y esto es importante que lo reviséis. Bien, pues si notáis vibraciones, si notáis movimientos en el motor, en fin, cualquier cosa extraña, incluso ruidos, pues puede ser que estos tacos los tengamos mal, los soportes del motor. Se comprueban muy fácilmente, y así nos aseguramos de que nuestro vehículo se encuentra en buen estado de salud, que es lo que queremos. Bien, pues yo creo que con esto es suficiente para que podáis tener vuestro coche en perfectas condiciones mecánicas. Ya sé que muchos no podrán llevar a cabo un mantenimiento como les gustaría, pues porque está claro que requiere un desembolso que no todo el mundo se puede permitir.
pero de verdad, siempre que podáis, intentad hacerlo, porque vuestro coche os lo va a agradecer y si vuestro coche os lo agradece, quiere decir que vuestra salud continúa, continúa bien gracias a él. Así que, bien amigos, espero que el podcast de hoy te haya sido de utilidad, que hayas aprendido algo nuevo, que te haya entretenido o al menos que, bueno, que hayas echado un buen rato, ¿vale? Os recuerdo el email del programa, trata de arrancarlo, .radio@gmail.com para que me mandéis, bueno, comentarios, sugerencias y lo que queráis, ¿vale? Para despedirme, como siempre, os deseo una feliz semana, muy importante, una feliz semana y ya sabes, si tu mundo se para, trata de arrancarlo.